Pakistán tiene el sexto ejército más poderoso del mundo, el sexto. Tiene más de 600,000 efectivos activos. Tiene 400 aviones de combate, incluyendo los F-16 Block. Tiene 52 aviones JF-17 Thunder, de estos de fabricación china. O sea, Pakistán tiene tanto aviones, jets de combate estadounidense como chinos. Tiene de chile y de manteca, Tiene tanques de guerra, Al-Khalid. Tiene artillería de largo alcance. Y repito, pues tiene un arsenal nuclear de más de 170 ojivas y a ellos no les tiembla la mano para usarlos, Ellos están listos para esto. Estas ojivas, por cierto, están montadas en misiles que pueden alcanzar objetivos de más de 2,000 kilómetros. O sea, objetivamente hablando, amigos, es una potencia militar regional. Afganistán, pues repito, no tiene aviones, no tiene tanques modernos, no tiene una estructura militar convencional, pero tiene 150,000, algunos dicen que hasta 200,000 fanáticos combatientes con décadas de experiencia de guerra, de guerrillas. Ellos están dispuestos a ponerse dinamita en todo el cuerpo y cruzar para volar. O sea, 200,000 de esos. Y tienen algo que los ejércitos convencionales pues a veces subestiman. Cero miedo a morir. Para ellos es una honra llenarse de explosivos y volar por donde sea. Porque son ejércitos ideológicos y tienen una certeza absoluta de que están librando una guerra santa. Para ellos esto es religión. Entonces, para ellos esto es divino. Muy peligroso porque esa combinación, sumada al armamento que les dejó Estados Unidos, que ahora tienen, pues los convierte en un enemigo incómodo incluso para una potencia nuclear. Acuérdense del 9/11, que bueno, pues ya han salido muchas teorías de quién lo permitió, pero quién lo ejecutó no queda duda, los talibanes. Ahora, ¿por qué esto es importante para alguien que no vive en Pakistán o Afganistán? Porque podemos decir, bueno, afortunadamente está del otro lado del mundo. Bueno, para empezar, es un conflicto nuclear y eso nos involucra a todos. La geografía y lo que se viene todavía está peor porque Pakistán limita al oeste con Irán, tienen frontera. Al este tienen frontera con la India. Al norte tienen frontera con China y al noreste con Afganistán. O sea, Pakistán es un centro que converge con todos los conflictos que queremos evitar. China ha invertido más de 60,000 millones de dólares en el corredor económico precisamente de China-Pakistán. Es parte de un proyecto enorme en el que China ha apostado muchísimo dinero, que es la famosa iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Si Pakistán entra en una guerra prolongada con Afganistán, pues esa inversión de China está en riesgo. Y China, no crean ustedes que se va a quedar con los brazos cruzados de, ya perdí mi dinerito. Por supuesto que no. Ahora, India pues ve esto como una oportunidad, porque acuérdense que históricamente India ha buscado tener más influencia en Afganistán. ¿Para qué? Pues para rodear a Pakistán, porque tienen piques con ellos. Y Pakistán ya acusó a los talibanes de ser representantes de la India, fíjense. Y la India también es una potencia nuclear y tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Si eso es o no cierto, amigos, eso es secundario. Lo importante es que la India tiene ahora una oportunidad para presionar a Pakistán desde el oeste sin mover un dedo. Es una guerra proxy, Y Rusia pues está viendo esto con mucha atención, otra potencia nuclear, porque cualquier desestabilización en Asia Central puede afectar, por supuesto, a Rusia, porque tiene colindancias con estos países, porque hay grupos radicales que están esperando su oportunidad, porque acuérdense que Rusia fue una pipa de la paz con los talibanes. Y luego, por supuesto, está Irán. Irán, que tiene 900 kilómetros de frontera con Pakistán, tiene 600 kilómetros de frontera con los afganos. De hecho, Irán ya ofreció meterse a mediar este conflicto, a pesar de que tienen un polvorín ellos mismos ahí a punto de reventar. Pero si la cosa escala, si los talibanes empiezan a mirar al oeste buscando aliados, o si Pakistán de alguna forma decide pues, que necesita mover tropas hacia la frontera iraní, pues entonces el fuego se va a extender. Y en este punto, amigos, es lo que menos queríamos que pasara. De verdad. Es como si llegáramos con lumbre a una bodega de pólvora, que la bodega de pólvora era el conflicto en Medio Oriente. No, por supuesto,
fíjense cómo es esto de irónico, ¿no? Ni Afganistán ni Pakistán son Medio Oriente, pero comparten frontera. Y esto es por donde inicia la lumbre que se va a la bodega de pólvora. Ese es el problema. Irán ahora es el vecino incómodo también, India es un espectador incómodo también, China y Rusia están al máximo en su tensión, viendo qué va a pasar con sus intereses. Y yo creo que hay que hablar de la parte que nadie quiere mencionar, pero que está sobre la mesa, que es el factor nuclear. Yo creo que eso es lo más importante aquí, porque Pakistán desarrolló su arsenal nuclear específicamente pensando en la India. Toda la doctrina de disuasión que tiene Pakistán pues se basa en la idea de que si la India invade Pakistán con fuerzas convencionales superiores, pues Pakistán va a recurrir a sus armas nucleares para evitar una derrota total. O sea, antes nos morimos todos que dejar que la India gane. Y esa doctrina pues no contemplaba una guerra previa de desgaste en la frontera oeste contra un enemigo no estatal con santuarios en Afganistán que no tiene armamento nuclear, pero que puede detonar el problema. Ahora, la pregunta, amigos, es, ¿qué pasa si Pakistán empieza a perder el control de su territorio en la frontera? ¿Qué pasa si la India le sopla el fogón aquí? ¿Qué pasa si los talibanes logran infiltrarse en ciudades pakistaníes y empiezan a causar bajas masivas? En algún punto, pues toda esta presión interna va a llevar al ejército pakistaní a considerar opciones que hoy parecen impensables. No digo que vayan a lanzar una bomba nuclear mañana, ni lo quiera Dios, sobre alguna cueva en Tora Bora, ¿no? Pero sí digo que cuando un país con armas nucleares entra en guerra abierta, siempre hay un riesgo de escalada, siempre, porque tienen armas nucleares. Es la razón por la que nadie toca a Corea del Norte, pero sí hacen lo que quieren, por ejemplo, con Venezuela. Si Venezuela hubiese tenido armas nucleares, pues puro cohete que secuestran a Maduro, como creen, al otro día revienta Washington. A lo mejor iban a desaparecer Venezuela, pero antes se hacía un conflicto nuclear. Por eso las potencias nucleares se evitan entre sí. Y aquí hay que conectar precisamente esto con Irán. Irán, amigos, era el punto de tensión que todos esperábamos que explotara en las últimas horas. Todos los titulares hablaban precisamente cuándo va a responder Irán, cuándo se va a caer el ayatolá, cuándo va a lanzar su primer ataque a Estados Unidos, cuándo se va a cerrar el estrecho de Hormuz. La guerra, amigos, mientras estábamos ahí, pues resulta que ya comenzó. Y no es ajena a Irán, ¿eh? Aunque es entre Pakistán y Afganistán, en medio de todo este incendio, Irán pues va a tener que hacer algo, aunque sea para proteger su frontera o para poder. Entonces, el fuego va a dejar de ser local. ¿Qué frontera protege Irán? Diríamos en mi rancho, ¿cuál va a voltear primero, las tostadas o las quemadas del comal? Porque tiene un conflicto ahí con Estados Unidos a punto de reventar. Y ahora tiene fuego en su otra frontera. Acuérdense que Irán no está solo. Irán tiene alianza con Rusia. Rusia, a su vez, tiene una alianza con los talibanes. No pues de facto, no de papel. Tiene Irán acuerdos con China, tiene proxies en Líbano. De alguna manera China, que tiene acuerdos con Irán, también tiene acuerdos con Pakistán. Y Rusia, que tiene acuerdos con los talibanes, pero tiene acuerdos con China, que China no está del lado talibán. Es un verdadero enredo. Y si Irán entra, aunque sea simbólicamente, amigos, este conflicto se va a conectar subcontinentalmente con todo lo que tiene que ver Medio Oriente. Y en ese punto, la posibilidad de una guerra que arrastre de alguna manera potencias nucleares, eso va a dejar de ser una teoría geopolítica, ¿eh? No va a ser algo que yo diga aquí como una posibilidad. Eso se va a convertir en un riesgo real. El gobierno talibán en Afganistán no ha declarado una guerra total contra Pakistán. Pakistán ya lo hizo. Por ahora sus ataques pues, son limitados a la frontera, pero en sus declaraciones ellos ya dijeron que van a defenderse si Pakistán sigue atacando su territorio. Hoy los afganos han dicho al gobierno afgano que buscan una mediación con Pakistán, pero por mediación entiéndase que no dejan de pelear. Y eso va a significar que el TTP
opere con más libertad. Los van a soltar. Frentes de ataque dentro de Pakistán. Van a usar células durmientes. Pueden significar, ellos ya tienen gente en Pakistán dispuestas a lo que sea, a bañarse en bombas, a ponerse un traje lleno de dinamita e ir a donde sea. Ellos ya han demostrado de lo que están dispuestos. No es una amenaza velada, eso es un hecho. Ya sabemos quiénes son los talibanes. Ya lo hicieron. Y cuando un país cruza esa línea, pues la siguiente vez es más fácil justificarlo. Y los datos que tenemos hasta ahora, amigos, son muy curiosos. Pakistán dice que eliminó terroristas. Afganistán dice que mataron civiles. Lo único que sabemos entre estas guerras de acusaciones, pues es que en la frontera entre Pakistán y Afganistán hay combates activos. Hay muertos de ambos lados. Y ninguno de los gobiernos está dispuesto a dar el brazo a torcer. Y en los próximos días, amigos, vamos a ver si esto escala o si se queda en un intercambio de golpes limitados. Ojalá se quede ahí. Pero el hecho de que Pakistán haya usado su fuerza aérea ya contra objetivos en el centro de Afganistán, pues eso nos dice que ya se acabó el juego. Esto no es diplomático. Y el hecho de que los talibanes hayan respondido ya con fuego de artillería, pues nos dice que no van a quedarse callados. Así que no le quitemos el ojo a esto, Tampoco le quitemos el ojo a Irán. Más bien mantengamos seguimiento a ambos frentes, porque si esto sigue escalando se va a conectar. Si Pakistán se siente acorralado, si los talibanes deciden que su única opción es llevar la guerra a las ciudades pakistaníes, si la India mete su cuchara, si China se preocupa por su inversión, si Rusia mueve fichas y encima Irán decide que este es el momento de mostrar fuerza, amigos, créanme, es un escenario que nadie quiere ver, Nadie. Y por ahora lo único que podemos hacer pues es observar, informarnos, entender que el mundo hoy es más inestable que la semana pasada, mucho más, Nada más que la inestabilidad reventó en un lugar que no esperábamos que reventara primero. Un conflicto que se veía venir, por supuesto. Solo el que le creyó a Trump que había arreglado este problema, supuestamente, pues pensó que no. Lo que no pensamos es que reventara antes que el conflicto de Irán. Así que vamos a seguir viendo cómo se desarrollan estos hechos y si les interesa estar al pendiente, pues los invitamos, por supuesto, a suscribirse al canal. Dice Rubén, en mi conclusión, Estados Unidos e Israel se benefician de este conflicto. Por supuesto. Antonio dice, la Premio Nobel de la Paz ni le importó que Estados Unidos invasores secuestrara y matara a civiles y militares. ¿Dónde está la Nobel de la Paz opinando de estas cosas de la guerra, por cierto? Es una vergüenza eso. Si Irán cae, es el inicio y el fin de la Tercera Guerra Mundial. Para que haya paz, Estados Unidos y su aliado genocida tendrá que perder, dice Cheje. La guerra es contra Rusia y la ruta de la seda de China, dice Aram. Lo pensaron bien estos genocidas, ¿sí? Muy... Detrás de esto hay un plan, Nada de esto es obra del accidente o de la casualidad o de eventos fortuitos. Todo esto es parte de un plan. Las guerras no revientan porque sí. Alguien las revienta siempre. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.